Buenas tardes, mi nombre es Christopher Mora Rojas, tengo 20 años, estudio en la Universidad de Estancia hace aproximadamente año y medio, estoy estudiando ciencias criminológicas. Hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la biología forense en el tema de elementos traza y fluidos biológicos. Les voy a hablar un poco acerca del surgimiento y aplicación de la biología forense, de las ciencias forenses. El nacimiento de la biología forense en Costa Rica se da en el año de 1991, siendo una necesidad de apoyo de la biología en la atención de los casos judiciales en el país. Es gracias al apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América que se logró por medio de una beca al concretar la capacitación en el área forense a la bióloga licenciada Maricel Molina Zamora en el Instituto de Ciencias Forenses de San Juan, Puerto Rico. Para ese momento la biología forense pertenecía a la sección de pericias físicas del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, donde solamente contaban con la licenciada Molina en 1995 por la solicitud del ICITAC. La licenciada Molina inicia la capacitación para biólogos nacionales, así como varios investigadores del OIJ y una bióloga de Honduras que también daba sus inicios en la especialización de esta área. En 1998 se crea la sección de biología forense como tal y con el tiempo fue formando las unidades forenses especializadas que hoy día la conforman. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la historia de la biología forense en Costa Rica. Entonces, la biología desde la criminalística es una de las ramas que estudia todos los elementos de origen animal, vegetal, humano relacionados con el delito, como ciencias independientes. Se basa en los fundamentos de las ciencias naturales, en la cual ha desarrollado sus propios métodos y metodologías que permiten su función, atendiendo a las características que poseen los elementos biológicos hallados en el lugar del hecho y sus actores. A pesar de que existen estudios forenses en biología, esta disciplina es de desarrollo reciente en nuestro país, ya que el primer manuscrito existente para Costa Rica se hizo en 1997 a través de la licenciada Maricel Molina. Además, fue impulsora y fundadora de la sección de biología forense del Organismo de Investigación Judicial posterior a los años 90. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la conformación de la sección de la biología forense en Costa Rica. Esta está conformada por la unidad de tricología y fibras. Esta es responsable del análisis de elementos relacionados con el cabello y las fibras en investigaciones criminales. Esta unidad trabaja a nivel macro y microscópico para estudiar cabellos, fibras y otros materiales humanos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la unidad botánica forense. La unidad botánica forense es un departamento que se encarga de analizar las pruebas botánicas en los casos de delitos ambientales. Los profesionales en el campo examinan materiales vegetales como plantas, polen y otros componentes para contribuir a las investigaciones forenses, para determinar la causa de la muerte o determinar la ubicación original del cuerpo si el caso fuera que fuera movido. Ahora vamos a hablar un poco de la unidad de entomología forense. La entomología forense es el análisis de las evidencias de insectos para fines forenses y legales. Lo más importante y la tarea más solicitada es la estimación de tiempo mínimo desde la muerte. Técnicas diseñadas recientemente permiten a los expertos en el campo recolectar datos entomológicos como evidencia que puede proporcionar información vital en una muerte en investigación para responder preguntas sobre movimiento o almacenamiento de los restos después del fallecimiento. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la unidad ambiental forense. Esta es una división de biología forense del medio ambiente forense. Es una de las 6 unidades de la sección biología forense. Su función principal es realizar análisis relacionados con los delitos ambientales. Esto incluye la recolección, identificación y examen de evidencia biológica encontrada en la escena del crimen. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la unidad
centralizada de inspección de indicios. ¿Cuál es esta? Esta unidad se encarga de recibir los indicios remitidos por la autoridad judicial para los cuales se requiere el análisis especializado para la detección, recolección y preservación de evidencia traza, fluidos biológicos y sangre en prendas y objetos. Para la realización de los indicios posteriores a análisis de ADN. Vamos a explicar acerca de lo que trata el concepto de evidencia traza. Bueno, podemos definir la evidencia traza como aquellos elementos o indicios pequeños que por su cantidad, tamaño o naturaleza no son perceptibles a simple vista, por lo que se requiere la aplicación de medios tecnológicos y físicos como magnificación de imágenes o algún tipo de revelado químico para su observación, recolección e identificación preliminar en el sitio. Ahí podemos mencionar algunos ejemplos como fibras, cabellos, restos botánicos, saliva, semen, sangre, refiriéndonos estrictamente a lo que es el origen biológico. También se puede poner como ejemplo de este concepto los vidrios, pinturas y residuos de disparos, los cuales se pueden presentar en muy escasa cantidad. Vamos a hablar un poco acerca de las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de sangre. Posteriormente, cuando se tengan fotografiado y registrado mediante la planimetría el lugar y los indicios hallados, se puede proceder a la recolección del tejido hemático. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el lugar del hecho, la sangre puede encontrarse en dos condiciones, en condición líquida y en condición sólida. A su vez, puede encontrarse en muestras transportables y no transportables. En este sentido, podemos considerar dos formas básicas para el levantamiento de muestras hemáticas: por absorción, utilizando gasa o hisopo, y por raspado. Si se encuentra en un estado líquido, lo ideal es que se apoye la gasa sobre el fluido hemático y al estar en contacto con esta por un proceso de absorción, la misma trasvasa a la gasa. En caso de que se encuentre en un estado seco, debemos de embeber la gasa en solución fisiológica. Para esto se recomienda usar ampollas individuales de 3 centímetros, que se abrirán al momento de usarlas. Es recomendable utilizar una ampolla para cada muestra. Sin embargo, es importante tener en cuenta la utilización de una hoja bisturí estéril, utilizando un método de raspado del tejido, el cual debe realizarse con mucha delicadeza. Para facilitar la recolección para la sangre en estado seco, se hacen movimientos circulares sobre la tela sin ejercer mucha presión. Si fuera necesario, se agregan 2 gotas de solución salina. Levantar la tela y depositarla en un tubo de ensayo o un recipiente con cierre hermético. Cerrar el recipiente y sellarlo, etiquetarlo con la identificación de la muestra. Depositar la muestra en una hielera con gel refrigerante para enviarlo al laboratorio. En caso de que la sangre esté adherida al soporte, por ejemplo, sobre un asiento de un vehículo, deberá recortarse un fragmento de la tela de unos 2x2 del sitio donde se encuentra la mancha y otro más de un sitio libre de manchas para tomarse como punto de referencia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las técnicas de levantamiento de muestras de sangre secas en superficies y objetos. Las técnicas por raspado, con un bisturí de aguja estéril, y recolectar en recipiente limpio, como tubo de ensayo. Por dilución, esta se realiza con aplicadores o recolectores estériles humedecidos con agua destilada estéril, los cuales se colocan en los tubos de ensayo limpios. Se les tiene que colocar una nota que mencione que se trata de evidencia húmeda y debe trasladarse en cadena de frío. Por recorte, este medio se utiliza con tijeras o bisturí para recortar la muestra que debe de colocarse sobre el papel, el cual debe embalarse de manera correcta. Técnicas para el correcto levantamiento de sangre en estado líquido. Con ayuda de jeringas o gasas, según la cantidad con la que se pueda encontrar, debe recolectarse cuidadosamente utilizando todos los medios de protección para no alterar el ADN.
como guantes, trajes especiales, mascarilla, entre otros. Es importante cambiar constantemente de guantes para no alterar dicha escena. Después de su recolección debe colocarse en tubo de ensayo o recipientes de plástico de cierre hermético, adecuados al tamaño de la evidencia. Se debe identificar cada uno de los indicios con la etiqueta correspondiente. Cerrar, sellar, firmar y etiquetar. Colocar las muestras en un contenedor dotado con gel refrigerante. Para evitar que las evidencias se descompongan por efecto de la temperatura, estas deberán entregarse de manera inmediata. En caso de sangre fresca, depositarla en un tubo de ensayo o un recipiente con cierre hermético. Guardar los indicios o evidencias en una hielera con refrigerante para su envío al laboratorio. Con unas pinzas de insección colocar un fragmento de la tela blanca de algodón de 2 por 2 centímetros sobre la mancha que se va a ser recolectada. Esperar el tiempo suficiente para que la muestra se transfiera a la tela, o bien utilizar papel para hacer la operación. Levantar la tela y depositarla en un tubo de ensayo o en un recipiente hermético, de cierre hermético. Colocar las muestras en un contenedor con gel refrigerante. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las manchas de sangre húmedas. Es sumamente importante la utilización de aplicadores o recolectores estériles. Los derrames deben de colocarse con jeringas estériles y trasvasa a un tubo de ensayo. Se tiene que indicar que se trata de un indicio húmedo. Esta se embala en cajas de cartón o bolsas de papel, nunca en bolsas plásticas. Su traslado tiene que realizarse en cadena de frío. La presencia de sangre en prendas levantadas de un sitio de suceso y a su vez tienen que ser remitidas a la UCI para determinar si es sangre humana. Las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de semen. Esta casi siempre suele encontrarse en estado sólido, debidamente a una consistencia de coágulo, debido a la facilidad de solidificación que posee gracias al fosfato de espermina y otras proteínas similares. Este puede encontrarse en ropa interior o prendas sobre un abuso sexual, por lo que en el caso específico de muestra de semen es crucial seguir procedimientos adecuados para su recolección, preservación y manipulación. Estas son algunas consideraciones importantes. La correcta recolección. Se debe recolectar la muestra de semen utilizando técnicas estériles y siguiendo protocolos específicos. El uso de isótopos o espátulas estériles es común para evitar la contaminación. La correcta preservación. Las muestras de semen deben almacenarse en condiciones adecuadas para mantener su integridad. Se utilizan contenedores herméticos y se almacenan a temperatura controlada para evitar la degradación. Correcta manipulación. Durante el levantamiento de muestras se debe evitar la contaminación cruzada. El uso de guantes y otros equipos de protección personal es esencial. Además, se debe documentar cuidadosamente cada paso del progreso. En el caso de que las manchas se recolecten sobre la piel, deberán de recogerse con aplicadores ligeramente humedecidos con solución salina o agua destilada. Estos soportes se dejan secar a temperatura ambiente sin exponer a la luz del sol y posteriormente se embalan en los tubos de ensayo. Para muestras de semen en estado seco se debe levantar con una gasa húmeda en solución fisiológica. En este caso debe usarse la técnica de raspado, la cual no es muy recomendada. Se debe tener extremadamente cuidado de no raspar con el bisturí sobre la muestra, ya que este puede dañar los espermatozoides. Por tal motivo, se sugiere o se recomienda raspar por debajo de la muestra levantando un trozo de la superficie con extremada suavidad. Cuando la mancha esté sobre la prenda de vestir, también debe dejar secar a temperatura ambiente, sin exposición a la luz solar, y luego se embala en papel sin impresión. Pero además en la bolsa de papel o envoltorio de papel como embalaje externo, por lo que es de vital importancia el conocimiento para el criminalista
de lo que debe hacer cuando se requiere un análisis patológico de este fluido para la determinación de un hecho criminal. La recolección de muestras de semen en condones debe recolectarse con una jeringa, la cual, al igual que los anteriores, debe colocarse la muestra en un tubo de ensayo, embalarse debidamente y refrigerarse para su conservación. Ahora vamos a hablar un poco sobre las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de saliva. Si se obtiene una muestra de saliva en estado fresco, esta debe recolectarse utilizando gasa o hisopo, con las prevenciones establecidas como la utilización de guantes, mascarilla, traje de protección, etc. Se debe depositar en un recipiente estéril con una tapa que evite su derrame. Esta debe refrigerarse de manera inmediata y no cortar la cadena de frío. De no contar con un recipiente para la saliva, se aconseja usar una gasa o hisopo, obviamente tomando los mismos resguardos biológicos para las muestras hemáticas. De encontrarse saliva seca, depositada sobre alguna superficie no transportable, se sugiere una gasa o hisopo para su levantamiento, el cual debe de humedecerse con solución fisiológica para poder obtener la muestra, sin dañar ni alterar su composición, por lo que siempre se debe de realizar todos estos procedimientos con las protecciones necesarias para evitar la alteración de cualquier indicio o muestra que pueda encontrarse en la escena. Igualmente colocándose en un tubo de ensayo y embalándose de manera correcta, colocándose en una hielera o cadena de frío. Estos podemos ver algunos ejemplos en donde podemos encontrar muestras de saliva en una escena: prendas de vestir, en la piel de la víctima si fuera una escena de abuso sexual, en botellas encontradas en la escena del crimen y en mordeduras realizadas por las personas atacantes. Ahora vamos a hablar un poco de las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de células epiteliales. Las técnicas de levantamiento de muestras de células epiteliales. Como ya ha sido mencionado muchas veces, en escena de crímenes se encuentran objetos de los cuales podría ser relevante saber su procedencia o quién los ha manipulado. Por ejemplo, identificar a quién utilizó una prenda o quién manipuló un arma. Es por esto que se debe y es necesario contar con las mejores formas de levantar este tipo de muestras, las cuales se consideran trazas, pues que, como ya sabemos, la cantidad de células epiteliales podría ser mínima, ya que la transferencia y su conservación en una superficie dependen de muchos factores. Por lo tanto, al momento de proceder a su recolección se requiere el conocimiento de células epiteliales. En caso de que pruebas consistentemente en superficies porosas, como ropa y material textil en general, se encuentra entre los medios de pruebas que se tienen en cuenta. Por ejemplo, en los delitos contra la vida y también en los casos de carácter sexual. Se utilizaron comúnmente las tres técnicas para levantar células epiteliales: recolección con cinta adhesiva, frotamiento con isótopos de algodón y corte de trozos de tela. Vamos a hablar acerca de las técnicas de levantamiento desde superficies no porosas. Se utilizaron técnicas como es el uso del isótopo con un algodón externo humedecido para la recogida de muestras de ADN. Así también se puede utilizar la técnica de doble isótopo. Consiste en utilizar primero un hisopo de algodón húmedo y luego un segundo hisopo de algodón seco, aplicándose sobre la misma superficie de interés. En un estudio, la técnica de doble hisopo mejora la recuperación de células epiteliales. Sin embargo, estas técnicas varían según en la superficie que se requiera aplicar. Vamos a hablar un poco acerca del levantamiento y cuidado de las células epiteliales. Se debe de seguir procedimientos precisos para una correcta elevación. Utilizar los hisopos estériles para recolectar células de las superficies. Evitar la contaminación cruzada entre diferentes zonas.
almacenar las muestras en condiciones adecuadas para su conservación. Ahora, conservación y manipulación. Las muestras de células epiteliales deben almacenarse en un ambiente fresco y seco. Debe evitarse las fluctuaciones externas de temperatura y humedad. La manipulación debe realizarse con guantes limpios para evitar la contaminación. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado esta presentación.